Y tenemos un mensaje que yo he titulado Una oración contestada o una oración respondida. Vamos a dirigirnos al primer libro de Crónicas, capítulo 4. Específicamente vamos a hablar de lo que se conoce como la oración de Jabes. Es muy interesante este tema, ya vamos a leer los versículos. Constantemente nosotros como creyentes estamos buscando fórmulas para poder orar a Dios y para poder encontrar respuesta a lo que nosotros queremos que Dios nos supla. Tenemos tantas necesidades que entonces pensamos, bueno, tal vez la fórmula que estoy utilizando para orar no es la correcta. Y entonces, bueno, comenzamos a tratar de explorar para hallar la fórmula correcta. Y quiero decir fórmula entre comillas, porque no nos damos cuenta eventualmente que eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de formular nuestra oración para que nuestras peticiones se hagan realidad. Dios sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Él sabe qué es lo que requerimos. Él también sabe los anhelos de nuestro corazón. Y nosotros sabemos que solamente Dios puede cubrirlas. Por eso oramos a Él. Sin embargo, a veces nos desesperamos. Duramos tal vez días o semanas, algunos meses y en algunas oportunidades incluso años, donde estamos orando por algo para que algo suceda tal vez en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, en las circunstancias externas que nos rodean, que llegamos entonces a una conclusión de que debemos utilizar ciertos mecanismos y ciertas fórmulas mágicas y a veces antibíblicas de orar. Y justamente hoy vamos entonces a chequear cómo la escritura nos habla de uno de los ejemplos de un hombre que oró a Dios y que Dios contestó y respondió su oración. Pero quiero alertar de esta manera, voy a dar dos ejemplos en este tiempo. Número uno, a veces oramos, vuelvo a esto de las formulaciones mágicas de la oración, a veces repetimos un mantra. Esto es repetir una oración constantemente, creyendo que de mucho repetir, entonces o Dios cumplirá mi deseo o el deseo se va a hacer real. Este mantra se vuelve entonces nuestro Dios. Dejamos de pensar en nuestro Señor, en el creador de todas las cosas, y hacemos de este mantra, de esta manera de orar, un Dios con D minúscula, para aclararlo, tal cual como lo utilizan en la religión panteísta del hinduismo o en la nueva era tan allegada a nuestro continente. Otro caso que también es antibíblico es el de dar órdenes a Dios con el famoso decreto, yo declaro. Esto está centrado, por supuesto, en el yo, ¿sí? Yo decreto, yo declaro, y donde Dios, y escúchame bien, con todo el respeto que merece nuestro Padre Celestial, es como un accesorio, es como un ser utilitario que utilizamos para que entonces Él cubra o responda a mis caprichos más profundos, mis deseos más profundos, algunos genuinos, otros no tan genuinos, y nuestras caprichosas órdenes, Él debe responderlas. Cuando yo digo yo decreto y yo declaro, le estoy diciendo a Dios, yo le estoy ordenando a Dios que Él debe cumplir conforme a mi voluntad. Esto, por supuesto, es una mala interpretación bíblica de un par de versículos bíblicos. Algunos han tratado de improvisar estas enseñanzas y entonces se vuelven virales y los cristianos terminan creyendo que estas son enseñanzas correctas para justificar, por supuesto, su manera de orar, que es inadecuada y quita el respeto completo a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son los modelos bíblicos para orar. Estos modelos que acabo de decir, de repetir como un mantra, por ahí está algo que se llama la ley del secreto, de que yo repito y repito y se hace real, atraigo la bendición, trato de meter ahí al Dios, a nuestro Dios, o cuando le damos las instrucciones porque yo quiero un carro último modelo y entonces yo decreto y yo declaro que quiero ese carro, aunque ese vehículo tal vez está fuera de los planes de Dios y a Dios no le interesa darme un automóvil. En esta introducción que les estoy dando en este momento, yo quiero decirles, quiero manifestarles que hay algo mucho más importante cuando nosotros estamos orando, mucho más importante que incluso suplir por lo cual nosotros estamos orando, y es conocer más a Dios. La oración nos ayuda a conocer más a Dios, hermano, pero
yo conozco más a Dios, pero igualito no tengo en la heladera, en la nevera, en el refrigerador, no tengo carne para comer, no tengo pollo. Pero la realidad es que cuando conocemos más a Dios podemos someternos más a su autoridad, más a su bondad, más a su amor, y Él siempre va a suplir nuestras necesidades. De hecho, sin nosotros orar, Él está supliendo nuestras necesidades. Muchas personas no son cristianas, no tienen temor de Dios y siguen comiendo todos los días, siguen teniendo oxígeno, hay agua. Entonces quiere decir que Dios está supliendo porque Él ha tenido dentro de su misericordia la provisión para cada uno de nosotros. En este tema, el protagonista del cual vamos a hablar es Jabes. Jabes oró y obtuvo respuesta a su oración. Y esto nos debe llamar grandemente la atención porque obtuvo respuesta visible a la oración. Nosotros a veces entendemos que Dios tiene tres respuestas para nuestra oración. La primera es sí, entonces le pedimos a Dios algo, no importa la magnitud de lo que le estamos pidiendo, y Dios en su misericordia, Él nos da eso que le hemos pedido. La segunda es no, sencillamente no te voy a responder esa oración, no voy a suplir lo que me estás pidiendo, porque porque sencillamente no te corresponde. Y la tercera es no por ahora. Ese no por ahora es Dios entonces diciéndonos que tal vez nos los va a dar un poco más adelante, en algún tiempo en el futuro, y nosotros entonces debemos aprender a esperar en Él. Dios siempre responde la oración. Siempre Dios responde la oración. Siempre nos va a responder, sea sí, sea no, o sea no por ahora. En esto nosotros entonces tenemos que comenzar a comprender que el propósito de la oración va mucho más allá incluso de lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿qué fue lo que pidió Jabes? ¿Qué fue lo que Dios hizo con aquella petición? Vamos entonces al texto bíblico. Dice el versículo 9 del capítulo 4, primer libro de Crónicas, dice lo siguiente: pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, ciertamente con dolor lo he parido. E invocó Jabes el nombre de Elohim, diciendo, oh Señor, si dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y Elohim, Dios, le concedió lo que Jabes había pedido. Quiero entonces, porque se ve bien interesante esto, una introducción donde el nombre Jabes significa dolor, inmediatamente nos dice que es ilustre, y posteriormente nos dice por lo menos cuatro cosas que Jabes estaba pidiendo allí, y termina este versículo diciendo que Dios concedió lo que Jabes había pedido. Llega entonces a nosotros una reflexión. ¿Por qué Jabes logró conseguir lo que él estaba pidiendo a Dios? Y la otra pregunta es ¿por qué Dios le respondió a Jabes cuando muchos de nosotros a veces tenemos tiempo orando y tal vez no hemos encontrado la respuesta? Vamos a entrar un poco en el contexto porque ocurre lo siguiente. Muchos cristianos llegan a la oración de Jabes y sencillamente dicen, wow, Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, pero su nombre significa dolor, y resulta que él pidió que le extendieran el territorio, y después que extendieran el territorio, él pidió que la mano de Dios estuviera con él, y después que estuviera la mano de Dios con él, entonces Dios le concedió lo que él había pedido. Y pareciera que esto fuera una acción de petición, tal vez no es tan caprichosa, pero entonces creemos que exactamente nosotros debemos actuar de la misma manera con Dios, y quiero que podamos entrar en contexto para comprender algunas verdades específicas. El libro de Crónicas, este libro que muchas personas, muchos hermanos no les gusta leer, no entienden, porque dicen es que comienzo a leer el libro de Crónicas y hay demasiados nombres, hay muchas genealogías. El libro de Crónicas originalmente era un solo libro. Posteriormente al tiempo de la canonización, se convirtieron en dos libros porque el volumen era tan grande que decidieron separar el primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Ahora, la historia representada en el libro de Crónicas es de los reyes de Judá, o sea, los reyes del sur, comenzando específicamente con el rey David, pero en los primeros capítulos vamos a ver al cronista, este es el nombre que se le da a la persona que ha editado el libro, vamos a ver al cronista hablando primero de algunas genealogías desde Adán hasta David,
y posteriormente entonces comienza a hablar acerca de David, y en los últimos capítulos, antes de la muerte de David, va a hablar de lo que David hizo con respecto a la construcción del templo, cuáles fueron las directrices que dio, y vamos a ver cómo organizó a los servidores, a los levitas, a los cantores, cómo organizó a los porteros, incluso el sistema de ofrenda del templo. Este es un libro apasionante y maravilloso que yo invito a que todos podamos leer. Hay una manera de poderlo leer organizadamente. Tiene algunos paralelos con el primer libro de Samuel, con el segundo libro de Samuel y con el primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Por eso a veces cuando estamos leyendo crónicas pareciera que ya hemos leído parte de la historia. Veamos entonces que en el capítulo 4 el cronista comienza a dar una historia de la tribu de Judá. Él comienza a hablar de las genealogías de Judá y posteriormente de Simeón, y quiero leer rápidamente lo que dice desde el primer versículo. Los hijos de Judá, Fares, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, Reaía, hijo de Sobal, engendró a Ahat, Ahat engendró a Umay y a Lahat. Estas son las familias sorotatitas. Esta estirpe de Tam, Jezreel, Isma, Eidaz, y nombre de su hermana Jese Leponi, Penuel, que fue el padre de Gedor, y Eser, padre de Usa, tales fueron los hijos de Ur, y sigue dándonos una retahíla de nombres, nos va organizando, hasta que llega el versículo 7, y dice, los hijos de Ela fueron Seret, Jesoar, Etnan, y Cos, el cual engendró a Nub, a Sobeba, y la familia de Arjael, hijo de Arum. Entonces dice en el versículo 8, pero Jabes fue más ilustre, o sea que Jabes viene de la generación de Cos. Algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención en esto que estamos leyendo, es que después que se está dando una genealogía, dice, pero Jabes fue más ilustre de todos sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, ciertamente lo he parido con dolor, y vemos que nos da un resumen en 2 versículos de alguien que se llama Jabes. ¿Por qué no se dieron resúmenes de otras personas en todas las genealogías que se venían nombrando? Esto es algo que tenemos que tener en mente en el momento en que vamos a hacer este análisis, que vamos entonces a pasar al mensaje que Dios tiene para nosotros, porque si no nos vamos a perder y vamos a tomar los versículos de una manera errada y no vamos a poder comprender lo que Dios quiere para nosotros. En el verso 9 entonces vemos que se dice Jabes, allí mismo está la explicación, significa dolor o también significa aflicción. Quiere decir que para su madre significaba el haber parido a Jabes en su tiempo, pues mucho dolor, mucha aflicción, y necesitamos comprender el Antiguo Testamento, los nombres tienen importancia. Luego vamos a conversar un poco, por ejemplo, el caso de Jacob, que posteriormente se llamó Israel, el caso de Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, o Sarai, que posteriormente se llamó Sara. Hay toda una historia detrás de esto, pero debemos comprender entonces que esta persona vino a este mundo con un nombre que significaba dolor o que significaba aflicción. Inmediatamente en ese versículo aparece el término ilustre, de hecho aparece el término muy ilustre. En hebreo, kabat o kabet significa honor, honorable, noble, renombrado, incluso significa rico, de una buena posición social. Este término implica ser como más pesado, sentir peso, o sea, es algo así como un grado superlativo, por eso se le dice que es muy ilustre. No pierda de vista esto, no es solamente ilustre, sino que es muy ilustre, o sea, muy honorable, muy noble, muy renombrado, que tiene una posición muy importante. Y por algo el cronista lo está comentando y por algo el cronista lo está dejando allí, por algo el Espíritu Santo lo ha dejado allí para nosotros. Podemos ver un antagonismo en el mismo verso, podemos ver que su madre lo llama entonces dolor, pero el cronista lo registra como muy ilustre. Entonces nos quedamos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir así? Probablemente él terminó sus días siendo entonces muy ilustre. ¿Por qué el cronista inspirado por el Espíritu Santo repentinamente hace un resumen, mientras que está haciendo el resumen genealógico, rompe para darnos una introducción y para presentarnos a Jabes? ¿Qué es lo que tiene el cronista en mente y en su corazón? Entonces, aquí debemos hacernos una pregunta. El cronista tiene varias perspectivas sociales, políticas, culturales, históricas, pero la que no más nos interesa en este momento es su perspectiva teológica.
Cuando usted lee el primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, hay algunas diferencias con Samuel y con Reyes. Y usted se va a dar cuenta que el cronista está absolutamente convencido y seguro que Dios interviene en la nación de Israel. No son los guerreros los que ganan la batalla, sino es Dios quien gana las batallas para Israel y para Judá. No son los grandes estadistas los que toman decisiones por los países, sino que es Dios que interviene en los países y en los reinos que se conocían. El cronista está totalmente convencido, total y absolutamente convencido de que Dios interviene activamente en la vida del ser humano y en la vida particularmente de Israel y en especial de los reyes de Judá. Veamos lo que la tradición judía tenía y que el cronista nos está haciendo alguna alusión rápidamente. En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, los que están buscando, capítulo 15, también pueden ir buscando Proverbios 21-31, es rapidito, solamente voy a hacer mención de 2 versículos. Entonces, el capítulo 15 dice de esto, entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahvé y hablaron diciendo, cantaré a Yahvé porque ciertamente ha triunfado, al caballo y a su jinete arrojó al mar, ya es la fuerza y es nuestro cántico, y ha sido por nuestra salvación. Este es mi Dios, el cual exalto, Elohim de mi Padre que glorifico. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Esto está activamente en la cabeza del cronista. Probablemente algunos reyes olvidaron esto, probablemente mucha parte del pueblo olvidó, pero el cronista, inspirado por el Espíritu Santo, tiene en su mente la importancia de que Dios es quien da las victorias, Dios está interviniendo activamente. En el Proverbio 21:31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria la da Yahvé, la victoria la da el Señor o Jehová, dependiendo de la traducción que usted tenga. Entonces, cuando comprendemos la perspectiva teológica, podemos entonces llegar a una conclusión. Esto nos quiere decir que el cronista está hablando activamente de Jabez, porque probablemente llegó a ser una figura pública, un patriota conocido, además un hombre piadoso, que le lleva entonces a darle el elogio de muy ilustre. Necesitamos comprender que esto de muy ilustre no sale porque el cronista quiso escribir algo allí para ocupar un espacio. Está hablando entonces de la perspectiva teológica. ¿Qué es ser un ilustre delante de Dios? Pues alguien que es piadoso, que ama a Dios, alguien que invoca a Dios, y es lo que vamos a ver a continuación, alguien que depende de Dios, porque lo ha conocido. En el verso 10 podemos ver entonces acá, que es lo que le da sentido a este sermón, que Jabes invocó a Elohim o invocó a Dios. Invocar implica temor, hermanos, no temor de miedo, temor de reverencia, de saber que Dios es el Señor de todo, que es nuestro Señor. Y Jabes sabía que este Dios al cual él conocía, que era el Dios de Israel, era el único que podía responder, por supuesto, las peticiones que ya vamos a ver a continuación. Dice entonces en esta versión, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Quiero quedarme con esta primera sección del versículo 10. Hay 2 maneras de entender esto. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, hay 2 maneras que podamos ver esto. Primero, podemos verlo como, Señor, bendíceme ensanchando mi territorio. O sea, que Jabes le está diciendo que la bendición que está esperando de Dios es que le ensanche el territorio. Esa es la primera manera. Ahora, hay una segunda manera, es la que suena un poco mejor porque estamos utilizando ahí una conjunción sí, y es que Jabes pide bendición de Dios y además algo específico, está pidiéndole que sea ensanchado su territorio. Quiero ser enfático acá, hermanos, y quiero decirlo como lo dije en la introducción. Jabes está dependiendo de la respuesta de Dios. En la conjunción sí, si me dieras bendición, Jabes no está diciendo yo declaro y yo decreto que mi territorio es ensanchado.
Eso no lo hace un hombre piadoso. Un hombre piadoso, que está en las Escrituras, y podemos revisar toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y vamos a encontrar que los modelos de oración siempre son sujetándose al Señor. Si Dios quisiera, le pedimos al Padre, clamamos a Dios, o las famosas preguntas tipo Abraham o tipo Moisés. Si hubiera en aquella ciudad 50 personas, ¿tú perdonarías el pecado? Que es el tipo de intercesión de respeto que las Escrituras nos enseñan. Debemos acercarnos a Dios y decirle, si fuera tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, yo quiero pedirte que tú ensanches nuestro territorio, que tú nos des el auto, que tú sanes a nuestro hijo. Si es tu voluntad, Padre, nosotros queremos someternos a ella. Un corazón humilde, hermano, jamás se pondría a la altura de Dios, a darle órdenes a Dios, a decirle a Dios qué es lo que debe hacer y cuándo debe hacerlo. Y Javes, entonces, está mostrándonos este sometimiento a la voluntad de Dios, si ensanchar mi territorio. Yo quiero hacer una reflexión con respecto a esto. Cuando su hijo le dice, papá, mamá, bendíceme, nosotros en mi país tenemos la costumbre de pedirle la bendición a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. La manera como nosotros los vemos es bendición. Eso es, para nosotros es ley. Es la manera correcta de hacerlo, y nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos nos dicen, Dios te bendiga. Esa es la forma en como nosotros nos comunicamos en la familia en mi país. Ahora, cuando pedimos que nos bendigan, tiene que ser algo más que un solo Dios te bendiga. Si nuestros hijos nos piden que los bendigamos, pues vamos a bendecir su cuerpo, su mente, su espíritu, sus anhelos, sus sueños. Y por más pequeños que sean, vamos a orar desde ya por sus estudios, vamos a orar por sus visiones personales, vamos a orar por sus esposas o por sus futuros cónyuges, por sus hijos, por sus nietos, porque tenemos la posibilidad de bendecirlos a través de la oración. Entonces, imagínese usted que Javes le está diciendo a Dios, si me bendijeras. Y aunque le está diciendo que le extienda el territorio, imagínense ustedes la maravillosa posibilidad que tenemos nosotros de decirle a Dios que nos bendiga a Él a su manera y no a mi manera. Cuando yo entonces me pongo en las manos de Dios para que Dios nos bendiga, entonces cosas maravillosas pueden pasar en nuestra vida. Jesús en una enseñanza nos dijo que un humano siendo imperfecto, padre imperfecto, Jesús decía, si su hijo le pide un pan, no les va a dar un escorpión. Y eso es lo que Jesús nos lleva a la reflexión. ¿Cuánto más su Padre Celestial, su Padre que está en los cielos, quiere bendecirnos? Entonces, nosotros tenemos que partir del punto que cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere bendecirnos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Tengamos cuidado de no darle instrucciones a Dios de cómo tiene que bendecirnos, más bien digamos, Señor, yo quiero un auto y yo quiero que mi familia se sane, pero también quiero recibir la bendición conforme a tu maravillosa y bendita voluntad. Javes continúa diciendo, si tu mano estuviera conmigo, otra vez una conjunción allí, si tu mano estuviera conmigo, para librarme del mal, y entonces dice, y además para que este mal no me dañe. Javes está totalmente, hermanos, convencido que si la mano de Dios está con él, nada malo puede pasarle. Y Javes también está convencido que si la mano de Dios no está con él, pues por supuesto va a estar en peligro y va a estar en riesgo su vida. Quiero entrar históricamente en algo. Javes posiblemente fue un gobernador, un político importante tal vez de una región, y probablemente estaba a cargo de algún regimiento. Seguramente en la época en que Israel está tomando la tierra prometida, Javes tenía un cargo y debía entonces someter a aquellas naciones, a los cananeos, expulsarlo de los territorios, y él sabía que tenía que cumplir con la voluntad dada por Dios a Moisés y dejada de Moisés a Josué, para entonces terminar de tomar la tierra prometida. Así que entonces debemos comprender, posiblemente y muy posiblemente, es que él tiene una asignación difícil. Tienes que ir contra los enemigos de Israel, contra los enemigos del sur, y necesitas entonces sacarlos, tienes que eliminar a estos enemigos que son enemigos de Israel, tienes que cuidar a la nación. Y en ese contexto, además de ser un hombre de Dios,
En ese contexto, entonces, cuando Jabes ora, no podemos ponernos a pensar de que Jabes estaba en una hamaca, en la playa, y dijo, oh Dios, yo quiero que extiendas mi territorio, y que lo hagas gratis, y lo hagas fácil. No podemos pensar en eso. Era un hombre piadoso que le han llamado ilustre. Estaba seguro en medio de una asignación divina, y tenemos que anotar eso. Cuando nosotros tenemos una asignación divina, hermano, como ser papá, ser mamá, como servir al Señor dentro de la iglesia, cuando tenemos esa asignación divina, nosotros necesitamos pedir la provisión y la guía de Dios en todo lo que hagamos, porque nuestro éxito está garantizado cuando Dios es el que va delante de nosotros y cuando su mano esté conmigo. Algo muy interesante de esta segunda parte de la oración es que Javes le dice, para librarme del mal, o sea, líbrame del mal y que no me dañe. O sea, si el mal llega a tocarme, Señor, por lo menos que no me dañe. Esto que nosotros podemos ver en este tiempo es un tiempo de reflexión. Ya vamos a llegar a la parte de la oración contestada, porque muchas veces, como les he dicho en otras oportunidades, pasamos rápidamente por las escrituras y no nos damos cuenta de la miel que nos estamos perdiendo de aprovechar cuando nosotros nos sentamos a orar, que el Espíritu Santo nos guíe, leemos la palabra y decimos, wow, ¿por qué este nombre aparece allí? ¿Por qué aparece de esta manera? Llegamos a la parte final de la oración, lo que más nos gusta, por supuesto, a todos. Y Elohim y Dios concedió lo que Jabes había pedido. Esta frase es lo que nosotros anhelamos cuando decimos, Señor, recupera a mis hijos de las drogas, Señor, regresa a mi esposo o a mi esposa, Señor, necesitamos un auto, o cosas tan más profundas o complejas como, Señor, sáname de esta enfermedad, sana a mi mamá o a mi papá de esta enfermedad, algo tan complejo tal vez, como siempre le he dicho a todos ustedes, por los niños de la calle, por los niños abandonados, por los ancianos que están en los ancianatos, que no tienen que comer, personas que están tan necesitadas de cariño y de amor. Hay tanta necesidad que nosotros por lo menos podemos orar por ellos a diario. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Que escuchar una voz que dijera, y Dios concedió tu petición. Pero aquí es donde nosotros llegamos entonces a revisar y analizar, porque es la parte importante de lo que Dios quiere decirnos hoy. Cuando nosotros comprendemos que Dios está atento a nuestras oraciones, eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Dios está atento a nuestras oraciones. Nosotros entonces comenzamos a caminar en fe sabiendo que Dios me responde. No me va a responder caprichosamente como algunos nos han hecho creer. Ora siempre para que Dios responda, pero para que Dios responda qué y cómo. Tenemos otro sermón que vamos a hablar acerca de las respuestas de Dios. Eso lo vamos a tener en las próximas semanas. Pero por hoy entonces nosotros necesitamos saber que Dios va a respondernos conforme a su bendita voluntad y no conforme a nuestra manera y como nosotros creemos en el tiempo que Dios debe responder. Algunos de nosotros hemos pasado años orando por un familiar para que acepte la salvación de Cristo. Algunos hemos orado por algún familiar para que regrese a nuestra vida. Algunos hemos orado por años por alguna sanidad. Y en medio de esto, algunos se han ido, se han apartado de Dios porque creían que Dios sencillamente tenía que responder lo que le estaban pidiendo. Yo quiero dar 4 puntos de aplicación a tu vida hoy sobre lo que podemos aprender de Jabes. Ok, ya vimos entonces que no fue que Jabes, alguien improvisado, como digo yo, estaba en una hamaca, en una playa, y se levantó y dijo, oh Dios, por favor, extiende mi territorio, que quiero ser muy, muy famoso y muy, muy rico. ¿Lo estamos viendo? A veces tenemos este tipo de oraciones y de peticiones en nuestro corazón, sesgados, materialistas, totalmente inconsecuentes con la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no estoy diciendo que Dios no quiera nuestra mejoría personal, profesional, financiera. Lo que estoy hablando es de nuestro corazón, cuando nuestro corazón se parece más al mundo y menos a las cosas de Dios. Número 1, no importa cómo hayas iniciado tu vida, ni tampoco tu vida cristiana, porque Dios puede hacer que al final de tu vida te llamen muy ilustre.
No hay forma, hermano, cuando Dios interviene en tu vida y pone su mano sobre tu vida, que algo o alguien pueda entorpecer lo que Dios tiene para ti. Yo no estoy hablando de la grandeza como lo hacen ver en el mundo, en la televisión. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estar en paz con Dios, de vivir en la voluntad de Dios, de saber que la mano poderosa de nuestro Dios misericordioso se ha fijado en nosotros, que no tenemos nada que poderle ofrecer, pero que ahora podemos saber ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha traído. Número dos, es Dios quien pone peso en nuestra vida, en nuestro corazón, para orar por múltiples situaciones. O sea, no, ni siquiera las oraciones provienen de nosotros muchas veces, tal vez en la mayoría de los casos. Dios nos pone a orar por esa persona que nos odia. Dios nos pone a orar por nuestra pareja, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos o por nuestros padres. Dios nos pone a orar por las necesidades del mundo. Nosotros estamos orando por los niños, vemos a los niños en esta pandemia, en esta cuarentena, sufriendo porque están en sus casas aislados, les hacen falta a sus amiguitos, y diariamente nosotros estamos orando, no porque esto provenga solamente de mi corazón, sino porque sabemos que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Así que seguro fue Dios quien puso en Jabez la necesidad de orar, porque le dijo, te estoy asignando una responsabilidad, y Jabez dijo, como una buena persona piadosa, dijo, no puedo cumplir esto yo solo, necesito que sea Yahvé, que sea Jehová, que sea Dios, el que esté conmigo y me dé respuesta. Sea el auto, sea la casa, sea la salvación, sea la salud, hermanos. Es Dios quien está poniendo el peso en tu corazón. Tal vez mi pregunta es, ¿estás orando por eso? ¿Estás orando diariamente por lo que Dios está poniendo en tu corazón? Cuando nosotros oramos diariamente no es para atraer la bendición de Dios ni la respuesta de Dios, lo hacemos para someternos a su voluntad, porque Él dice que debemos orar diariamente y que debemos pedir además de eso con fe. También es posible, por supuesto, que oremos por algunas otras situaciones. Número tres, pide a Dios cosas específicas. No estoy diciendo que solamente digamos, Señor, bendíceme como tú quieras. Eso está muy bien. Imagínense ustedes Dios bendiciendo, no tenemos que decirle cómo nos va a bendecir, pero Dios nos ha dado la posibilidad de también pedirle cosas específicas. Podemos pedirle a Dios incluso que nos enseñe a orar. Los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a clamarte, enséñanos a poder acercarnos a ti, porque no sabemos cómo hacerlo. Durante una época de mi vida, los días viernes, yo lo tomaba como en mis devocionales en la mañana, los días viernes yo no hablaba. Yo los días viernes le daba gracias a Dios, alababa al Señor y me quedaba calladito. Como ustedes saben, bueno, me gusta hablar un poco, así que yo también hablo un poco con Dios, pero los días viernes me mantenía callado para tratar entonces que fuera Dios que me estuviera mostrando qué otras cosas debía trabajar yo en mi vida o qué otras cosas Él quería, por supuesto, que yo pudiera estar orando. Recuerda, hermano, en este punto, la voluntad de Dios, como dice el libro de Romanos, es buena, agradable y perfecta. Fuera de eso, hermanos, entonces Él sabe la carga que tú tienes. Ya te digo nuevamente, por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres, por la situación financiera, Él lo sabe. Y por último, hermano, número 4, y es lo más importante de todo este sermón, esta oración contestada, cómo Jabez pudo obtener la respuesta a su oración de una manera visible. Cuando nosotros oramos realmente estamos conociendo más a Dios. Aprendemos a depender de Dios. Muchas personas oran un mes, 2 meses y cuando ven que nada ocurre se van de la iglesia o dejan a Dios de lado, no vuelven a leer la Biblia porque Dios no me respondió a mi oración. Pero aquellos que hemos procurado, intentado caminar con el Señor a pesar de no haber visto la respuesta a una oración, lo que sí puedo decir, y estoy seguro que cualquiera también lo puede asegurar, es que hemos conocido más a Dios. Dios nos ha mostrado una perspectiva más profunda, más amplia, más eterna. Dios nos dice, si tú esperas el tiempo, yo te voy a dar en el mejor momento esa respuesta a la oración que tú tanto estás esperando. Pero conóceme, conoce mi corazón, ámame, búscame. No me busques para que te dé, búscame para que me conozcas. Dice el Señor Jesucristo que conocerlo a Él es conocer al Padre. ¿Dónde podemos nosotros confrontar nuestras convicciones? Hermano, ¿por qué nos acercamos a Dios en oración?
¿Los acercamos solamente para pedirle o nos acercamos para alabarle? Nos acercamos para adorarle, nos acercamos para darle gracias. Gracias, Señor, por este día, por mi vida, porque estoy completo. Cuando otras personas están pasando tanto trabajo y tanta necesidad, tú te has placido de bendecirme y por eso te lo agradezco. Tal vez no necesito ni pedirle nada hoy, sino solamente agradecerle. Un corazón agradecido, hermanos, es un corazón noble, un corazón que sabe adorar a Dios por las razones correctas. Nosotros no adoramos a Dios porque Él nos da, lo adoramos porque Él es Dios. Y quiero que usted recuerde siempre eso. Usted no adora a Dios, no debe adorarlo por lo que Él no, le está prometiendo y por lo que le está dando. Usted tiene que adorar a Dios porque Él lo merece, porque Él es Dios y porque toda la alabanza, la adoración, la gloria, el poder, la potestad son de Él y para Él y por Él. Y en eso nosotros podemos vivir en paz sabiendo que Dios entonces nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús es el Maestro especial y es nuestro mejor ejemplo. Jesús hace 2000 años vino a esta tierra y hay una oración que jamás se me olvida del Señor Jesucristo. Estando en Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús sabía exactamente lo que iba a sufrir. Él sabía lo que le iba a pasar, cómo lo iban a pesar. Él sabía porque las profecías decían, la profecía de Isaías decía, en hebreo dice algo así como un coágulo de sangre que caminaba. Él sabía que iba a ser dañado, lacerado al extremo. Y Jesús sudó sangre en Getsemaní. Y Jesús suda sangre y dice, Padre, pasa de mí este trago amargo, pasa de mí esta copa, o sea, no me hagas vivir esto. Pero después decía, pero hágase tu voluntad. Y el Señor hizo esto por 3 veces, hermano. Esto es sometimiento a Dios. Esto es saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos, si no hubiera sido porque Jesús decidió ir al Calvario, si no hubiera sido por eso, por su obediencia, por su dedicación y sabiendo que el Padre perfecto tenía la respuesta perfecta, nosotros hoy no tuviéramos oportunidad de ser salvos y de saber que nuestra vida está garantizada de poder estar en el cielo con Dios. Quiero pedirte a ti hoy, que tal vez nos estás visitando, que tal vez estás comenzando a caminar con el Señor, que tal vez estás regresando de estar un tiempo fuera del Señor. Quiero decirte que hace 2000 años Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida completa, porque tú y yo somos deudores al Padre. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, nos separó completamente. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos apartados de poder estar en la gloria de Dios, que no podemos estar en su presencia, porque sencillamente Dios tiene un estándar de perfección que tú y yo no podemos cubrir. Pero Jesús en la cruz del Calvario derramó toda su sangre, pagó el precio que tú y yo debíamos y hoy nos está ofreciendo su salvación, su perdón y la vida eterna de una manera gratuita. Si tú quieres que hoy Jesús venga a tu vida y a tu corazón, yo quiero hacer una oración por ti. Primeramente, le pido al resto de la iglesia que podamos orar por aquellos visitantes que puedan estarnos acompañando, que en nuestro corazón podamos entonces pedir que sea el Espíritu Santo el que toque la vida de las personas que el Señor pues está llamando hoy a su bendita salvación. Te quiero guiar con una pequeña oración y entonces al final podemos orar para despedir esta reunión. Repite conmigo aquellos que tienen en su corazón poder conocer a Jesús. Señor Jesús, hoy sé que mi pecado me ha apartado de ti. Quiero pedirte, Señor, que me perdones. Gracias por haber venido a la cruz del Calvario. Gracias por haber resucitado. Y gracias porque tu palabra dice que si te reconocemos como Señor y como Salvador, tú nos das salvación y vida eterna. Te pido que vengas a morar a mi vida y hazme la clase de persona, de creyente que tú quieres que sea. Que tu Espíritu Santo me guíe a partir de este momento y hasta que pueda encontrarme contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.